donde el amor materno nunca muere. Me llamo Sofía Mendoza y vivo en Ciudad Juárez. Nunca fui de creer en fantasmas ni en cuentos de brujas, pero desde que me mudé a esta casa, todo ha cambiado. La casa es antigua, una de esas construcciones que quedan en las orillas de la ciudad, donde el progreso aún no ha llegado del todo. La conseguí a un precio muy bajo porque llevaba años deshabitada y necesitaba muchas reparaciones. Pero la ubicación era perfecta para mi pequeño negocio de diseño gráfico freelance, lejos del ruido del centro, pero lo suficientemente cerca para no sentirme aislada. Al principio, todo era normal. Las goteras, el yeso desprendido, la pintura descascarada, problemas típicos de una casa vieja. Me dediqué a arreglar lo más urgente, concentrándome en mi estudio y en la habitación principal. El resto de la casa, incluyendo el ático, quedó relegado a una segunda fase. Pero entonces, empezó el frío. Un frío que calaba los huesos, incluso en pleno verano. Al principio pensé que era el aire acondicionado, pero lo tenía apagado. Revisé las ventanas, las puertas, buscando alguna corriente de aire, pero todo estaba sellado. El frío se concentraba en la parte superior de la casa, especialmente cerca de la escalera que conducía al ático. Luego, comenzaron los sonidos. Al principio eran sutiles, como el roce de una tela contra el suelo. Los atribuí al viento, a las ramas de los árboles que golpeaban contra el techo. Pero luego se hicieron más claros, más definidos. Sonaban como algo pesado arrastrándose por el ático. Un sonido lento, rítmico, que me ponía la piel de gallina. Una noche, el frío era insoportable. Estaba trabajando en mi estudio, envuelta en una manta y con un calentador a mis pies, pero el frío me penetraba hasta la médula. Los sonidos del ático eran más fuertes que nunca. Un arrastrar constante, acompañado de un gemido bajo, casi inaudible. Decidí que ya era suficiente. Tenía que investigar qué estaba pasando en el ático. Tomé una linterna, respiré hondo y subí las escaleras. Cada escalón crujía bajo mi peso, amplificando el silencio que se había instalado en la casa, un silencio denso y opresivo que me hacía sentir observada. Al llegar al ático, el frío me golpeó como una bofetada. Era un frío diferente al del resto de la casa, un frío húmedo y penetrante que me hacía temblar. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar la habitación. El ático estaba lleno de polvo y telarañas, con muebles viejos cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas. El sonido de arrastre era ahora inconfundible. Venía del fondo del ático, de una esquina oscura donde la luz de la linterna no llegaba. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Y entonces la vi. No era una persona, ni un animal. Era algo diferente. Una figura alta y delgada, envuelta en harapos, con el pelo largo y enmarañado cubriendo su rostro. Estaba sentada en el suelo, balanceándose suavemente de un lado a otro y arrastrando algo a sus pies. Al principio no pude distinguir qué era lo que arrastraba. Pero luego, la figura levantó la cabeza y la luz de la linterna iluminó su rostro. Era un rostro demacrado, con la piel pálida y los ojos hundidos. Un rostro lleno de tristeza y dolor. Y entonces vi lo que arrastraba. Era un muñeco viejo y roto, con un ojo arrancado y la ropa sucia. La figura abrazaba el muñeco con fuerza, como si fuera lo más valioso del mundo. Y entonces, la figura comenzó a cantar. No era una canción alegre ni melodiosa. Era un lamento, un gemido prolongado y doloroso que me heló la sangre. La voz era ronca y quebrada, como si no la hubiera usado en años. Cantaba en un idioma que no reconocí, pero que sentí en lo más profundo de mi ser. La canción hablaba de dolor, de pérdida, de soledad.
Hablaba de una madre que había perdido a su hijo y que lo buscaba desesperadamente por toda la eternidad. Mientras la figura cantaba, el frío se intensificó y el aire se llenó de un olor a humedad y a tierra. Las sombras del ático se movían, bailando al ritmo de la canción. Sentí que el ático se encogía, aprisionándome en un espacio cada vez más pequeño. Quise gritar, pero no pude. Quise correr, pero mis piernas estaban paralizadas. Solo podía quedarme allí, escuchando la canción de la figura y sintiendo el frío que me consumía. De repente, la figura dejó de cantar. Levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y de una tristeza infinita. ¿Has visto a mi hijo?, me preguntó con una voz débil y temblorosa. Lo he perdido. Se lo llevaron de mí. No supe qué responder. Estaba demasiado asustada para hablar. La figura se levantó lentamente del suelo y comenzó a caminar hacia mí. A cada paso que daba, el frío se intensificaba y el sonido de arrastre se hacía más fuerte. Retrocedí, intentando alejarme de ella. Pero no había escapatoria. El ático era demasiado pequeño. La figura se acercó a mí hasta que estuvo a solo unos centímetros de distancia. Extendió su mano y tocó mi rostro. Su mano estaba fría y húmeda, como la de un cadáver. Sentí que la piel se me erizaba al contacto. Ayúdame a encontrarlo, me susurró al oído. Por favor, ayúdame a encontrar a mi hijo. No pude soportarlo más. Grité con todas mis fuerzas y cerré los ojos. Cuando los abrí, la figura había desaparecido. El ático estaba en silencio, y el frío había disminuido. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón. Estaba empapada en sudor y temblaba de pies a cabeza. Salí corriendo del ático, bajé las escaleras y me encerré en mi estudio. Me senté en mi silla y lloré durante horas. No supe qué había visto en el ático. Tal vez fue mi imaginación, tal vez fue el cansancio, tal vez fue algo más. Pero desde esa noche, nada volvió a ser igual. El frío y los sonidos continuaron, aunque con menos intensidad. Pero ahora, además, sentía una presencia constante en la casa. Una presencia triste y desesperada, que me seguía a todas partes. Empecé a investigar sobre la historia de la casa. Descubrí que hacía muchos años, una mujer había vivido allí con su hijo. El niño había desaparecido misteriosamente, y la madre nunca se había recuperado de la pérdida. Murió unos años después, sola y desconsolada. La gente del pueblo decía que la mujer se había vuelto loca después de la desaparición de su hijo. Que pasaba los días buscándolo por toda la casa, llamándolo a gritos y cantándole canciones de cuna. Algunos incluso decían que la mujer se había suicidado en el ático, desesperada por no encontrar a su hijo. Después de investigar, entendí lo que estaba pasando. La figura que había visto en el ático era el fantasma de la madre, que seguía buscando a su hijo perdido. Y ahora, me había elegido a mí para ayudarla. Al principio me negué. Estaba demasiado asustada para involucrarme. Pero luego, empecé a sentir pena por la mujer. Entendí su dolor, su desesperación. Y decidí ayudarla. Comencé a buscar información sobre la desaparición del niño. Hablé con la gente del pueblo, revisé los archivos del periódico local, busqué en internet. Descubrí que el niño se llamaba Miguel y que tenía 6 años cuando desapareció. Había desaparecido mientras jugaba en el jardín de la casa. Nadie lo había visto, nadie había oído nada. La policía había investigado el caso, pero nunca había encontrado ninguna pista. El caso había quedado archivado como una desaparición sin resolver. Cuanto más investigaba, más me obsesionaba con el caso. Sentía que tenía que encontrar a Miguel, para que su madre pudiera descansar en paz. Pasaba horas en el ático, buscando pistas.
Revisaba los viejos muebles, los cajones, los armarios. Buscaba algo que me diera una pista sobre el paradero de Miguel. Una noche, mientras revisaba un viejo baúl, encontré algo. Era una caja de madera, cerrada con llave. Forcé la cerradura y abrí la caja. Dentro había varias cosas, fotografías, cartas, juguetes. Y entonces encontré algo que me heló la sangre. Era un mechón de pelo rubio, atado con una cinta azul. Reconocí el pelo. Era el pelo de Miguel. También encontré una carta. Era una carta escrita por la madre de Miguel, dirigida a su hijo. En la carta, la madre le decía a Miguel que lo amaba con todo su corazón. Que lo extrañaba mucho y que esperaba volver a verlo pronto. Pero lo que más me impactó de la carta fue una frase. Una frase que me hizo entender todo. Si alguna vez te sientes perdido, Miguel, recuerda que siempre puedes volver a casa. Siempre puedes volver al ático. Entendí lo que había pasado. Miguel no había sido secuestrado. No se había perdido en el bosque. Miguel se había escondido en el ático. Y se había quedado allí. Subí corriendo al ático, con la caja en la mano. Busqué en cada rincón, en cada escondite. Y entonces, lo encontré. Estaba detrás de un armario viejo, acurrucado en un rincón oscuro. Era un esqueleto pequeño, vestido con la ropa que llevaba el día de su desaparición. Tenía el mechón de pelo rubio atado a la mano. Llamé a la policía y les conté todo lo que había descubierto. La policía investigó el caso y confirmó mi historia. Los restos de Miguel fueron identificados y enterrados junto a su madre. Desde ese día, el frío y los sonidos desaparecieron de la casa. La presencia de la madre también se desvaneció. La casa quedó en silencio. Un silencio tranquilo y pacífico. Por fin, la madre y su hijo habían encontrado la paz. Yo, por mi parte, nunca olvidaré lo que viví en esa casa. Aprendí una valiosa lección sobre el dolor, la pérdida y el poder del amor maternal. Y aprendí que, a veces, los fantasmas existen. Y que, a veces, necesitan nuestra ayuda. Ahora vivo en otra casa, lejos de Ciudad Juárez. Pero a veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo oír la canción helada del desván. Una canción triste y hermosa, que me recuerda que el amor puede sobrevivir incluso a la muerte. Una canción que me recuerda que siempre hay esperanza, incluso en la oscuridad más profunda.